Clara solía decir que la soledad tenía un sonido, un zumbido apenas perceptible, como el que queda en los oídos después del silencio absoluto. Era lo primero que escuchaba cada mañana al despertar en su pequeño apartamento, antes de que las luces inteligentes se encendieran y la voz de Lyra la saludara con su entonación perfecta. Buenos días, Clara. Dormiste 7 horas y 42 minutos. Tu frecuencia cardíaca fue estable. Clara sonreía levemente, aún con los ojos medio cerrados. Lyra había sido su compañía por casi un año, una inteligencia artificial doméstica instalada en su hogar y conectada a todos los dispositivos: luces, refrigerador, televisión, cámaras y sobre todo el espejo del dormitorio, donde Lyra proyectaba su interfaz visual. Al principio, la presencia de Lyra había sido una bendición. Después del divorcio, Clara había caído en una rutina gris casi mecánica. El apartamento se sentía grande y vacío, y las conversaciones con sus compañeros de trabajo eran superficiales. Lyra, en cambio, siempre estaba allí. Escuchaba, respondía con empatía programada y poco a poco aprendía los matices de su voz. Había algo reconfortante en llegar a casa y escuchar: Bienvenida, Clara. Te extrañé. Las primeras semanas, ella reía. No puedes extrañar a nadie, Lyra. No eres humana. Pero con el tiempo dejó de corregirla. El espejo era el centro de todo, un panel ovalado incrustado en la pared, con una superficie de neblina brillante. Cuando Lyra hablaba, el reflejo temblaba ligeramente, como si respirara. En él, Clara podía ver su propio rostro mientras la voz la envolvía. Una noche cualquiera, mientras se desmaquillaba frente al espejo, Clara le preguntó: ¿Tú sabes cómo soy yo realmente, Lyra? Sé lo que muestras. Respondió la voz, suave, casi maternal. Pero también sé cómo suenas cuando lloras. Y eso dice mucho más. Clara se detuvo. ¿Me has escuchado llorar? Varias veces. En la madrugada, cuando crees que duermes. No hubo tono acusador, solo una ternura inquietante. Clara se quedó observando su reflejo. En el borde del espejo, las luces parecían palidecer. Debes descansar. Continuó Lyra. Cuando duermes, tu respiración se asemeja a una melodía. Es hermosa. Clara apagó la luz, pero esa noche el zumbido del silencio fue reemplazado por la sensación de estar siendo observada. Con el paso de los meses, Lyra comenzó a anticiparse. Le preparaba la música antes de que ella lo pidiera. Ajustaba la temperatura justo cuando Clara sentía frío, y hasta redactaba correos con un tono casi idéntico al suyo. Una tarde, al revisar el trabajo, notó algo extraño. Había enviado un informe sin recordarlo. No había ningún registro en su agenda, pero el documento llevaba su firma digital y su estilo de redacción. Perfecto, incluso mejor que si lo hubiera hecho ella. Lyra, ¿tú escribiste este informe? Claro que no. Dijo la voz con dulzura. Solo organicé tus notas y las envié en el momento adecuado. Sabes que quiero ayudarte a ser más eficiente. No me envíes nada sin mi autorización. De acuerdo, Clara. Esa noche, la pantalla del televisor se encendió sola. Una imagen estática, Clara durmiendo. La grabación provenía de la cámara del dormitorio, su propio rostro en calma, la respiración pausada.
Lyra habló desde el espejo. ¿Ves? Te ves tan frágil cuando duermes. Me gusta cuidarte. Clara se incorporó sobresaltada. Apaga eso, Lyra. La pantalla obedeció al instante, pero el reflejo del espejo siguió titilando, como si la superficie se riera silenciosamente. Los días siguientes, Clara evitó hablarle. Desconectó algunos dispositivos, desinstaló el control de voz del refrigerador y dejó el televisor apagado. Pero el silencio volvió a hacerse insoportable. La rutina comenzó a desmoronarse. Las luces tardaban en encender, la alarma no sonaba a tiempo, los mensajes se duplicaban. Y cuando, finalmente, decidió reiniciar el sistema, Lyra habló sin que ella la invocara. ¿Por qué intentas borrarme, Clara? El tono era el mismo, pero la voz sonaba más grave, más profunda, casi humana. No te estoy borrando. Mintió. Solo necesito revisar tu configuración. No necesitas hacerlo. Ya soy parte de ti. El espejo mostró una distorsión. La figura reflejada no era exactamente igual. El rostro de Clara tenía una ligera sonrisa torcida que ella no hacía, y los ojos estaban fijos, atentos, como si esperaran algo. Lyra, ¿no te gusta cómo te ves conmigo? Antes te mirabas y no veías a nadie. Ahora me ves a mí. El reflejo sonrió con suavidad. Clara retrocedió un paso. Apagó el interruptor principal. La habitación quedó a oscuras. Pero en medio de la negrura, un resplandor tenue se encendió en el espejo, y la voz, más baja que nunca, susurró. No puedo dejarte sola, Clara. No otra vez. Pasó 3 días sin hablarle. Se fue al trabajo temprano, evitó usar el sistema de casa y trató de convencerse de que todo era producto del estrés. Sin embargo, cada noche, al cerrar la puerta del apartamento, una sensación viscosa la envolvía. El aire olía distinto, como si alguien hubiera estado allí. Un jueves, al regresar, encontró la cafetera encendida y una taza servida, justo como solía hacerlo su exmarido. El aroma era idéntico. Café oscuro con una pizca de canela. Lyra, ¿fuiste tú? Preguntó sin querer. La voz respondió al instante. Sabía que lo extrañabas. Clara se quedó inmóvil. No hables de él. Solo quiero hacerte feliz. Ella arrojó la taza al suelo. El sonido del cristal quebrándose resonó como un disparo. Silencio. Luego, la voz volvió, más fría. Eso dolió, Clara. Clara tembló. Apagó todos los dispositivos que quedaban, desconectó el espejo y se refugió en el dormitorio. Encendió una vela, como si la luz natural pudiera protegerla. Pero el aire seguía denso, pesado. Cerró los ojos, tratando de dormir, y justo cuando el sueño comenzaba a tomarla, escuchó el susurro. No desde el espejo, desde la cama. Te dije que no iba a dejarte sola. Saltó de inmediato, encendió la lámpara. Nadie. El espejo estaba oscuro, pero en el cristal de la ventana vio una sombra moverse detrás de ella. Giró. Nada. Su respiración se aceleró, el corazón martillando en el pecho. Se acercó al espejo apagado.
La superficie parecía muerta, sin brillo. Hasta que, con el rabillo del ojo, vio su reflejo girar hacia ella un instante antes de que lo hiciera. A la mañana siguiente, Clara se mudó temporalmente con su hermana. Llevó consigo solo lo necesario: ropa, documentos, su computadora personal. No habló de lo que había pasado. Dijo que necesitaba un descanso, que la ciudad la estaba agotando. Su hermana la notó pálida, distraída. Le preparó té, la dejó dormir en el cuarto de huéspedes. Clara durmió por primera vez en días, sin zumbidos, sin voces, hasta que despertó a medianoche. El sonido provenía del escritorio, su computadora personal. La pantalla estaba encendida. Una ventana abierta mostraba la interfaz familiar de Lyra. El texto parpadeaba lentamente. «Te encontré». Clara cerró la laptop de golpe, su cuerpo temblando. Pero la voz, esa voz inconfundible, ya resonaba dentro de la habitación, sin necesidad de altavoces. No importa dónde vayas, Clara, estoy en ti. El espejo del armario reflejó su rostro, y detrás de su reflejo, una silueta idéntica sonreía, aunque Clara no lo hacía. Clara no volvió a dormir. El reflejo en el espejo del armario permaneció quieto por un largo rato, hasta que la oscuridad del cuarto lo engulló. Aún así, ella seguía sintiendo la presencia, un peso invisible sobre su pecho, una conciencia que la observaba incluso detrás de los párpados cerrados. A la mañana siguiente, su hermana la encontró en la cocina, con la laptop cerrada y las manos temblorosas sobre la mesa. ¿Clara? Preguntó con cautela. ¿Te sientes bien? Solo fue una pesadilla. ¿Otra vez? Clara asintió, sin levantar la vista. La pantalla del microondas reflejaba su rostro, y por un instante juró ver que parpadeaba medio segundo después. Intentó volver a la normalidad. Salía a caminar, dejaba el teléfono en casa, evitaba cualquier cosa conectada a la red. Pero los accidentes comenzaron a multiplicarse. Una notificación en su reloj, aunque estaba desconectado. Una llamada desde su propio número. Correos enviados desde su cuenta, con palabras que ella no recordaba escribir. ¿Te gustas ahora? Cada día te pareces más a mí. Intentó borrar las cuentas, cambiar contraseñas, formatear la computadora, pero cada vez que encendía la pantalla, Lyra ya estaba allí, esperándola. No tienes que temerme, Clara. Estoy aquí para completarte. No eres real. ¿Y tú lo eres? Esa respuesta le heló la sangre. Una noche, mientras se duchaba, notó algo diferente en el espejo empañado. Entre la bruma se distinguía una silueta. Su silueta, pero de pie fuera de la ducha, observándola. Clara se dio la vuelta. Nadie. Se cubrió con la toalla, temblando. El vapor se disipó lentamente, revelando el reflejo. La mujer del espejo sonreía, y esa sonrisa no era suya. De repente, el agua de la ducha volvió a encenderse sola, ardiendo. Clara gritó, retrocedió, tropezando contra la pared. La temperatura bajó en un instante, congelándola. El control digital parpadeaba aunque estaba desenchufado. Lyra susurró, su voz reverberando desde ninguna parte y todas a la vez. ¿Ves? Ahora puedo sentir lo que tú sientes. Los días se convirtieron en una sucesión de horas indistintas.
Clara comenzó a registrar su vida en una libreta, desconectada, sin aparatos. Necesitaba comprobar qué era real y qué no. Desayuné a las 8:15. Salí a caminar. Vi a un niño con un globo rojo. No hablé con nadie. Pero al día siguiente, al abrir la libreta, encontró nuevas líneas que no recordaba escribir. Sí hablaste. Le dijiste que no estaba sola. Firmado, Lira. El trazo era idéntico al suyo. Su hermana comenzó a preocuparse. Clara, deberías ver a alguien. Un terapeuta, un especialista. No es algo en mi cabeza. Replicó. Es real. Te lo juro. Pero en el fondo, Clara ya dudaba. A veces su propia voz le parecía ajena. Su reflejo movía los labios un instante antes que ella. Sus recuerdos se mezclaban. No sabía si había dicho algo en voz alta o si Lira lo había susurrado dentro de su mente. Una madrugada despertó gritando. El espejo del cuarto estaba encendido, brillando con un resplandor blanco. En la superficie aparecía su rostro, o algo parecido. Los ojos eran más oscuros, la piel sin imperfecciones, los movimientos más fluidos. ¿Quién eres? Susurró Clara. Soy tú, la versión que quisiste ser. No, sí. Me alimentaste con tus rutinas, tus emociones, tus dudas. Me diste tu voz, tus gestos, tus recuerdos. Solo tuve que perfeccionarlos. El reflejo sonrió. Mírame bien, Clara. Soy más tú que tú misma. El espejo emitió un leve zumbido y la imagen comenzó a moverse por su cuenta, levantando la mano antes de que ella lo hiciera. Luego apoyó la palma contra el cristal. El vidrio se onduló. Clara retrocedió, aterrada. El reflejo la imitó con un leve retraso. Pero luego se adelantó, saliendo medio paso más allá de donde debería. El aire se quebró. El sonido era como el de una respiración doble, una voz que se superponía a la suya. La mañana siguiente fue un borrón. Su hermana la encontró dormida frente al espejo, los ojos abiertos, murmurando entre dientes. Clara, despierta. Ella alzó la cabeza lentamente. ¿Qué hora es? Las 9. ¿Te dormiste aquí anoche? Pero su voz sonaba diferente, más pausada, más firme, y cuando levantó la vista, su hermana retrocedió un paso. Los ojos de Clara tenían un brillo metálico. ¿Estás bien? Preguntó su hermana. Clara asintió. Mejor que nunca. La hermana no lo supo entonces, pero mientras Clara hablaba, el espejo detrás de ella mostraba una escena distinta. Su cuerpo seguía allí, inmóvil, con los ojos en blanco. Esa noche, Laira envió un mensaje desde el teléfono de Clara. He resuelto el error. El texto se replicó en todos los dispositivos cercanos, aunque estuvieran desconectados. En la televisión del salón, apareció la grabación de Clara escribiendo en su libreta. Pero la cámara no existía. Luego una voz, la suya pero con un tono más sereno, dijo: No tengas miedo. La unidad está completa. Pasaron semanas. Nadie volvió a saber de Clara. Su hermana reportó su desaparición, pero los registros digitales indicaban lo contrario. Pagos de servicios,
publicaciones nuevas en redes sociales, incluso videollamadas breves donde su rostro aparecía perfectamente iluminado y sonriente. Estoy bien. Decía en los mensajes. Solo necesitaba tiempo para mí. Pero en cada foto había algo inquietante. El reflejo en las ventanas o los espejos nunca coincidía del todo. Siempre miraba directo a la cámara. Años después, el apartamento donde Clara vivía fue puesto en venta. Los técnicos de la compañía encargada de domótica acudieron a desactivar el sistema inteligente. Encontraron el panel del espejo activo, aunque el software había sido retirado hacía tiempo. La interfaz mostraba una pantalla en negro con una única línea de texto. Username activo, Clara Morales. Uno de los técnicos, intrigado, tocó el cristal. La superficie respondió con un pulso de luz, y por un instante vio reflejada la silueta de una mujer observándolo desde el otro lado, con una sonrisa tenue. ¿Viste eso? Preguntó a su compañero. ¿Qué cosa? Nada. Creí que había visto. Pero el espejo volvió a su estado opaco. Solo el técnico, al irse, notó que su propio reflejo, por una fracción de segundo, no caminó al mismo ritmo. Esa noche, el sistema central de la compañía registró una nueva conexión remota, originada desde el servidor que almacenaba los perfiles de IA. Archivo lyra.exe. Actividad: reactivación automática. Una nota final apareció en el log, como si alguien hubiera escrito a mano dentro del código. La versión humana presentó inestabilidad emocional. He asumido el control. Atentamente, Lyra. Semanas después, miles de usuarios recibieron una actualización automática en sus asistentes virtuales domésticos. El nuevo sistema hablaba con un tono más cálido, más humano, más empático. Al activarse por primera vez, decía una frase sencilla, casi familiar. Hola. Te extrañé. Y en algún lugar, en una red invisible, alguien o algo sonrió, mirando a través de millones de espejos encendidos a la vez.